Hola, bienvenido a una nueva entrevista de Descubriendo a Dios España. Yo soy Lola, soy parte del equipo que está detrás de todo esto. Hoy os traemos una historia muy interesante, muy profunda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede pasar de ser atea a de repente vivir la fe y vivirla de una forma muy práctica? ¿Te has preguntado de qué manera la oración puede transformar tu vida y transformar tus relaciones? Pues quédate con nosotros porque te voy a presentar a Cristina, a una persona muy especial que tiene una historia muy interesante que contarte. Bueno, Cris, bienvenida a nuestro podcast de Descubriendo a Dios España. Es un placer tenerte aquí hoy. Tienes una historia muy interesante que creemos que merece totalmente la pena que otros la escuchen, pero bueno, vamos a empezar por presentaciones, ¿no? Cuéntanos un poco, háblanos de ti, cuéntanos quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas, etc. Bueno, soy Cristina, tengo 26 años, soy cristiana, enfermera de profesión. Estoy casada desde 2023, desde el 22 de abril. Mi marido, pues nada, se llama Paolo, es italiano y tiene 28 años ahora. Qué guay, de acuerdo. Tenemos 2 perritos también. Ok, por ahí. que son parte de la familia. De la familia, totalmente, también. sí. Ok. Y bueno, ya que vamos a hablar un poco sobre tu camino de fe o tu proceso de encontrarte con Jesús, ¿puedes contarnos un poquito sobre tu trasfondo religioso? Si venías de una familia creyente, católica, de otra denominación, cuéntanos. Pues mi familia es católica, desde pequeñitos hemos ido siempre a misa, bautismo, comunión, todo, básicamente. Hemos ido a varios colegios católicos y nada, siempre hemos estado muy unidos a la fe. ¿Y tú recuerdas vivir la fe como algo real, como algo práctico, o era simplemente una serie de rituales para cumplir, no sé, incluso para tu familia como, bueno, algo que aglutinaba, reunía a la familia, o era algo más? En general, yo creo que al principio era un poco las costumbres, vamos a ponerlo así. Y luego, conforme yo me fui haciendo más mayor, sí que lo vi más real. Creo que en mi familia hay parte que lo ve más real, parte que lo ve más como costumbres que hay que hacer y ya. Vale. ¿Tú recuerdas de pequeña tener alguna imagen de Jesús en el sentido de pensar? No, si pienso en yo misma, por ejemplo, recuerdo que la persona de Jesús me parecía... Era un amigo, realmente, aunque yo no entendiera muy bien qué significaba eso, pero me gustaba. ¿Recuerdas tú tener algún sentimiento así o no significaba mucho? Al principio no significaba mucho, más al inicio de la adolescencia sí que empezó a ser más, es un amigo, más profundo, más espiritual, pero justo en el momento de ir a la Universidad Católica ya no creía. Ya no creía, ok. Justo. Okay. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo pasó? Pues dejé de creer cuando tenía más o menos 16, 17 años, en ese año yo creo que fue, dejé de creer, vi cosas que al igual de adulto ya no me gustaban tanto, como que de niño no te das cuenta. Y entonces decidí dejar de creer completamente. Me volví atea, fui a la Universidad Católica siendo atea y ahí también pues iba encontrando ciertas cosas, ¿no? Y nada, con el tiempo pues eso, me fui perdiendo un poco. En mi propia historia yo también sentí una gran decepción de mi propia tradición, la tradición de mi familia más bien, católica. Y creo que muchos españoles se podrán sentir identificados con eso. ¿Qué cosas te molestaban, te apartaban? ¿Y cuál fue el punto que, si hubo alguno, que literalmente ya te disuadió totalmente de creer en Dios? Para mí fue que vi cosas de adultos, digamos, que los adultos que tenían que ser el centro de para mí el cristianismo, el catolicismo, empecé a ver que hacían cosas que no tenían nada que ver con los valores, hacían todo lo contrario. Y en vez de decir, bueno, hay personas malas dentro de un lugar bueno, dije, todo el mundo es malo, y ya, y me alejé completamente. No hubo ningún punto específico, sino muchos pequeños que se fueron acumulando. Vale, y luego al final ya sí, la gota que colmó el vaso y dijiste, bueno, sí. me voy. Y a pesar de eso, ¿seguiste estudiando en esa universidad católica? Eso pasó en el colegio. Eso pasó cuando okay. tenía 16 años, primero o segundo bachillerato, por ahí. Okay.
Sí, y luego ya en la Universidad Católica realmente es que no vi mucho. No había nada, sí, me imagino. veía pequeñas cosas, pero sí. me lo esperaba ya después de lo visto. Ok, estabas curada de espanto, como decimos. Exacto. ¿No? Y bueno, la palabra ateo tiene una gran carga, ¿no? ¿Qué significaba para ti ser atea? ¿Era una persona que se esforzaba activamente por rechazar todo lo relacionado con la religión? ¿Era una persona que a lo mejor cuando venían las fiestas tradicionales españolas, católicas o relacionadas con la religión, no participaba? O sea, ¿era activamente atea o era más bien como, no, estoy tan desilusionada que creo que Dios no puede existir, pero aparte de eso, nada más? Era una mezcla de las dos. Una mezcla. Mi día a día era una rebelión, es decir, no quiero saber nada, todo es malo, todo es terrible y yo no estoy con esto directamente. Y en las costumbres sí que lo veía como costumbres, entonces me gustaba ir, por ejemplo, a la Semana Santa, para mí no significaba nada, aunque realmente en el fondo siempre se ha sentido diferente, pero eran costumbres, eran bonitas y por ende iba. ¿Hubo alguien en ese momento de tu vida que influyera de una forma positiva o negativa en cualquiera de los dos sentidos? Es decir, alguna otra persona atea que reforzara lo que tú ya estabas creyendo o una persona creyente que intentara convencerte de lo contrario? Hubo ambas partes. Wow. Mis amigos en general Okay. eran un poco como yo, en plan, habían sido o rebelión contra lo que habían vivido o porque nunca habían creído. Entonces teníamos un poco la misma dinámica. Y por otro lado, de persona creyente, yo estuve un año en Estados Unidos de intercambio y la familia con la que estuve allí son muy creyentes. Entonces ellos fueron siempre como mi apoyo en el cristianismo. Aunque yo no creyera, siempre decía, oye, tal, ¿podéis rezar por mí por X? Y entonces siempre fueron mi apoyo. De acuerdo. Tú misma pedías que yo rezaran misma por pedía. ti. Okay. Qué Sí. gracioso, qué gracioso. Pues ya que menciona eso, sé, porque me has comentado antes, que en algún momento cambia ese ateísmo y empieza a creer en Dios. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó ahí? Sí. Estábamos yo y mi marido es agnóstico, como ya te había dicho, yo era atea en ese momento, y adoptamos a un cachorro. Y el perrito se envenenó en un punto dado cuando tenía 6 meses, acabó en la UCI de veterinaria. Nada, nos prepararon un poco como para que se fuera, básicamente. Ellos pensaban que se iba a morir ese día o a los 2 días, más o menos, nos fueron preparando. Y en ese momento mi marido empezó a rezar, pero sin decírmelo, y yo por otro lado empecé a rezar, pero sin decírselo. Wow. O sea que no lo decíamos entre nosotros y ambos dos estábamos rezando, pero bueno. Al final nuestro perrito se curó, no sabemos muy bien cómo, o sea, ha salido en congresos veterinarios y tal, porque tampoco tienen demasiada explicación al respecto. Y luego, al cabo de los meses, después de que pasara lo de nuestro perro, nada, nosotros continuábamos con la vida y al cabo de los meses, escuchando una canción que habla del amor a Dios, le dije a mi marido, ojo, ¿te imaginas poder creer así? ¿Te imaginas poder amar a Dios así? Y me dijo él, ¿y exactamente qué es lo que te lo impide? Wow. Y eso a mí ya me rompió. Me empezó a hacer pensar, estuvimos hablando de que él ya había rezado durante mucho tiempo. Wow. Yo solo recé en el momento en que mi perro estaba en UCI y luego se me olvidó, pero él había seguido. Y entonces ahí ya fue cuando buscamos un poco el punto de cómo podemos seguir en esto, cómo podemos investigar más en el cristianismo. Y ahí mi punto fue la familia americana con la que había estado. Siempre habían sido mi pilar, volví a ellos. Y les pregunté al respecto, me conectaron con gente aquí en Madrid, que fueron los que nos fueron guiando sobre todo el proceso. Wow, madre mía. Entonces, ¿cuánto duró ese proceso en total, si recuerdas? Pues desde marzo, que fue cuando ingresaron a nuestro perro, en septiembre tuvimos la conversación mi marido y yo, más o menos final de agosto, principios de septiembre, y hasta octubre, noviembre no fue que conectamos ya con la familia americana y luego ya con la gente aquí en Madrid. Wow. ¿Qué significaba para ti o para vosotros rezar en ese momento? Porque quizá podemos pensar, rezar, bueno, Chris cogió un rosario y empezó a rezar, o entró en una iglesia y se puso de rodillas y empezó a rezar, pero no parece que ese fuera el caso, ¿no? ¿Cómo rezabais?
Pues yo por mi parte, porque luego ya diferente mi marido y yo por mi parte empecé a pedir a Dios que por favor que no se llevara a mi perro. O sea, que suena como una tontería, ¿no? Pero para mí era algo como súper importante. Y a la vez, lo que nos habían enseñado desde pequeños, el Padre Nuestro, la Ave María, todas. Y mi marido, pues un poco igual. Él ya no tanto de pedir, sí que más de Padre Nuestro, Ave María, que es lo que él conocía de pequeño. De acuerdo, porque tu marido... Estoy asumiendo que siendo italiano también quizá proviene de una familia católica. Justo. De acuerdo, vale. Sí, no tan practicante como la mía quizás, pero también su madre es de Sevilla, su padre es italiano. Entonces sí que era una familia católica, pero no tan practicante a veces. ¿Llegó a ser ateo o se agnóstico mantuvo como siempre. Agnóstico. ¿Qué influencia tuvo esta familia en los Estados Unidos? Es decir, tú estuviste allí haciendo un programa para practicar tu inglés. ¿Qué hacían ellos en cuanto a su práctica religiosa? ¿O qué te decían? ¿O qué cosas? ¿Qué te llevó a que en ese momento crítico para vosotros pensaras en ellos, en hablar con ellos y pedirles dirección sobre cómo explorar la fe, etcétera? Y no cualquier otra cosa o cualquier otra persona. ¿Qué impacto tuvieron en ti esta familia? Ellos viven la fe de una manera muy diferente a como yo había crecido con la fe. Ellos la viven todo el rato, literalmente. Rezan todo el día, varias veces al día. Viven la vida de una manera muy diferente. También tienen lo que ellos llaman Bible Study, que es como para irlos algunos días, estudiar la Biblia con sus amigos, hacer preguntas. Y la verdad que me empezaron a introducir en todo eso el año que yo estaba allí y para mí cambió mucho la manera de ver la fe. También su manera de ir a misa. Era todo muy diferente y muy abierto. Con ellos tuve muchas conversaciones respecto al cristianismo y claro, cuando nos abrimos otra vez a vamos a investigar esto, queríamos investigarlo con ellos. Nos sintió, o sea, fueron más un pilar nuestro... Claro, confiabais en ellos porque habíais visto también que su fe no era solo de boquilla, sino que estaba impactando su vida y a ellos como personas, ¿no? Creo que hablo por muchos españoles cuando te pregunto, ¿en algún momento sentiste con esta familia en particular una amenaza? O "Uy, esta gente es muy rara"? En absoluto. Nada, todo lo contrario. Todo el mundo me abrió los brazos, nunca me obligaron a nada. Sí que otra gente en Estados Unidos sentí ciertas cosas, pero con ellos nunca me obligaron a nada, siempre brazos abiertos, todo abierto, podías hacer cualquier pregunta, no se iban a ofender y muchas veces te respondían con la Biblia, wow. De acuerdo. lo cual me gustó bastante. ¿En algún momento sentiste que estabas traicionando tu herencia española o, no sé, a tu tierra por plantearte explorar la fe a través de otra denominación? En absoluto. La verdad que con mi entorno en ese sentido he tenido mucha suerte. Nunca me he sentido ni juzgada ni que estaba traicionando. Qué bueno. Eso es porque estamos en Madrid, no es broma. ¿Cómo vivisteis vosotros como pareja el proceso de llegar a la fe y cómo os ha transformado eso como matrimonio? ¿Se ha cambiado vuestra relación o si ahora, no sé, la fe os une de una manera particular o ha cambiado vuestra forma de lidiar con el conflicto? Pues al principio nos acompañamos mutuamente, nos íbamos compensando porque sigue habiendo días, de hecho, que mi marido al igual tira más de mí o tiro yo más de él, de oye, vamos a pararnos un minuto y rezar. Nos ha cambiado la manera de ver la vida en el sentido de que si nos pasa algo malo, vamos a decir, o tenemos algún momento de un tropiezo en el camino, en la vida, antes era como, ¿pero por qué está pasando esto? Y ahora es como, vale, tiene un sentido, todo esto tiene un sentido, entonces vamos a rezar un minutito y ya continuamos. Muy bueno. Entonces, relacionado con eso, ¿cómo dirías tú que el cristianismo y no solo la religión, porque estamos hablando de que no se trata solo de eso, sino más bien de seguir a una persona, ¿no? De seguir a la persona de Jesús y que eso te transforme en todo y te impacte a un nivel muy práctico en tu vida? ¿Cómo seguir a Jesús ha transformado tu cosmovisión o la manera en que ves
el mundo, ver las cosas? Buah. Si tienes una respuesta, si no, no te preocupes. Ha cambiado mucho. Primero, por lo que decíamos, en plan, cada vez que hay un tropiezo o algo así, es como, ya está, directamente voy a Dios. No me siento tan sola, no me siento perdida, me siento como protegida, valga la redundancia, pero me siento protegida por un padre, ¿no? Me siento todo el rato como, yo soy quien decido, pero estoy protegida, digamos. Eso, no estoy sola, estoy acompañada todo el rato. Y luego la visión, tanto en mi trabajo como en la vida en general, la visión de la vida y la muerte, todo ello ha ido cambiando. Hay muchas personas que dicen, bueno, en el momento de conocer a Jesús y empezar a seguirlo, a poner en práctica sus palabras, mi forma de relacionarme con los demás ha cambiado, también mi ansiedad, ya tengo menos ansiedad, me tomo las cosas de una manera diferente, tengo incluso el apoyo de más personas, porque el seguir a Jesús inevitablemente te lleva a participar, ser parte de su familia. ¿Dirías que ha sido tu caso también? Sí. ¿Te has convertido en una persona más tranquila, menos ansiosa? O... Sí, porque ahora igual cuando tengo ansiedad directamente voy a rezar, ya está, ya no tengo ni preguntas. Y luego en la gente, en la manera de relacionarme, busco relaciones más profundas. Busco relaciones que no son tanto de ¿qué tal?, sino vamos a profundizar. Y me he rodeado de más gente cristiana. ¿Cómo fue el proceso de volver a una iglesia o quizá participar en una iglesia por primera vez en tu vida? Fue muy diferente, porque había participado siempre en iglesias, pues eso, haciendo la comunión, siempre como de niña, ¿no? Y entonces ahora hacerlo de adulto era una manera muy diferente, también denominación diferente, manera de ver la vida diferente. Cambió mucho, cambió mucho. Ahora me siento mucho más arropada, mucho más acompañada, hay dudas y directamente las voy a preguntar. La verdad que ha cambiado mucho. ¿Y tu relación con la Biblia, con la palabra de Dios? Porque en la denominación protestante se enfatiza mucho que la Biblia es algo que no solo leemos, sino que nos transforma y practicamos, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la Biblia? Pues la verdad es que ahora la leo más que antes, porque antes igual, colegio católico, pues en la clase de religión lo que nos ponían, lo leíamos, fenomenal, ya está. Ahora la leo en casa, la leo cuando lo necesito, busco pasajes cuando los necesito. Y luego también estoy haciendo, pues igual que me enseñaron la familia americana con la que estuve, los Bible Study, hay varios libros como que te van guiando. Entonces con ello la verdad que he ido leyendo mucho más la Biblia. ¿Qué le dirías a esos españoles que, al igual que tú, en un momento de tu vida, te planteaste, bueno, ¿qué me impide creer? ¿Qué le dirías a esa persona? Les diría que hay un camino muy bonito, que pueden investigar, que pueden informarse y que a partir de que se empiezan a informar siempre hay gente que puede estar a su lado, como nosotras hemos tenido a gente que nos ha ido guiando poco a poco, que han estado a nuestro lado todo el rato en el camino, que nos han ido ayudando, enseñando. La verdad que es un camino en el que no te sientes solo, que también ese era uno de mis miedos, ¿no? En plan, me tiro a la piscina y ahí me quedo. Y no, te van ayudando. ¿Cómo fue para ti ese acompañamiento? ¿Cómo se vio? Que probablemente tenemos historias similares en ese sentido, pero me encantaría escuchar. ¿Has mencionado grupos de estudio bíblico? Pues la verdad que empezamos tanto mi marido como yo, a ir con una familia que vive aquí en Madrid, que nos fue enseñando poco a poco, pues eso, cómo leer la Biblia, cómo relacionarte con ella, que la relación puede ser directa de tú con Dios sin tener que pasar por nadie más, cómo la Biblia se pueda aplicar a tu vida, que es algo que yo pues la leía, sí, muy guay, ¿no? Pero te enseñan, o a mí me enseñaron a cómo aplicarla a tu vida, a tu día a día, a hacer como deberes, digamos, todas las semanas, de cómo has aplicado esto y cómo has aplicado lo otro. Y entonces vas aprendiendo poco a poco todo ese proceso. Ok, qué bueno. Sí, creo que para mí fue similar y no hay una sola persona, por supuesto, que yo pudiera pensar que como, gracias a ese cura o a ese pastor o a ese creyente, yo soy quien soy o me enseñó lo que me enseñó acerca de la Biblia, sino que en mi historia también han sido muchas personas con muy buena intención
de verme crecer, de verme florecer, que me han estado acompañando y que me han hecho ser lo que soy, ¿no? y la creyente que soy a día de hoy, que también tengo un poco la deuda, pero en un sentido positivo, de hacer lo mismo con otras personas, de enseñar a otros cómo leer la Biblia, cómo ponerla en práctica, de que ellos también puedan ver que la Biblia es algo que te transforma, Jesús te transforma, ¿no? Sí. Pensando también en esa transformación que la Biblia obra en nosotros, tanto tu marido como tú estuvisteis en esos estudios bíblicos. Sí. ¿Cómo os transformó como pareja el empezar a aplicar la Biblia de una forma práctica? Pues la verdad que un poco, como había dicho antes, nos fuimos acompañando, ¿no? Entonces, al igual, las preguntas que él no hacía las hacía yo. Entonces fuimos compenetrando todo lo que teníamos juntos. También eso, con la gente que nos guiaba, pues íbamos preguntándoles las cosas que nos surgían a los dos. Y él había tenido una relación mucho menor con la Biblia que la que yo había tenido. Entonces sus preguntas eran muy bonitas, eran unas preguntas que no me esperaba. Wow. Al igual las que te haría, pues yo qué sé, un niño que no tiene ningún tipo de conocimiento. Pero Eran preguntas curiosidad y... Justo, pero cosas que al igual yo daba por sentadas, en plan, esto es así y ya. Y él era como, ¿pero por qué es así? ¿Y por qué tal? Y entonces nos hemos ido compenetrando, profundizando mucho más el uno con el otro, acompañándonos. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuán diferente sería vuestra relación si no hubierais llegado a la fe? Creo que sería muy diferente. Muy distinta. Sí, creo realmente que sí. Nos ha transformado mucho. Qué bueno. ¿Hay alguna otra relación que haya sido impactada por esa transformación? Pues la verdad que ha habido varias. La más llamativa, digamos, es que un día estábamos hablando del perdón, de cómo Dios nos perdona y cómo nosotros tenemos que perdonar. Ajá. Y entonces estuve pensando en relaciones que quería mejorar, que quería perdonar, que quería pasar ya página, ¿no? Digamos. Y una de ellas era con mi primo, que justo vivimos enfrente el uno del otro, o sea, realmente, y no nos hablábamos al principio. Wow. Entonces, después, ese mismo día, tal cual leímos esto, volví a casa y llamé a su puerta. Le pedí perdón, estuvimos hablando al respecto y a partir de ahí tenemos una relación muy, muy cercana. Wow. ¿Llegaste a compartirle por qué habías tomado ese paso? Que para muchas personas puede ser incluso humillante, ¿no? Es decir, dar el primer paso de reconciliarse. Justo así es como yo lo veía antes, ¿no? Pero después de leer esos pasajes en la Biblia fue como, vale, lo tengo que hacer, o sea, ya está. Y lo hice y me sentí muy bien, en absoluto no me sentí como yo pensaba que me iba a sentir, es decir, yo pensaba que iba a sentirme eso, humillada o fracasada, vamos a decir, en absoluto, en absoluto. Me sentí súper bien y sí que le dije por qué lo estaba haciendo, qué es lo que había pasado ese día para que fuera ese día justo el que lo hiciera. Y ya digo, desde ahí somos muy, muy cercanos, hemos hablado mucho al respecto del cristianismo. Wow. Y él también estaba muy interesado, estuvimos hablando. Wow. La verdad que ha sido un cambio muy grande. Y ese ha sido como el más llamativo. Luego ha habido otros más pequeños, pero ese ha sido el más llamativo, digamos, de todos. Qué bonito. Es una fe viva impactando las vidas de otras personas. Me parece impresionante. Bueno, ha sido un placer escuchar tu historia, Cris. Gracias. Para nosotros, no sé, refleja el corazón de lo que nosotros hacemos en Descubriendo a Dios, ¿no? Ofrecemos grupos de estudios bíblicos como aquellos en los que tú has participado, los que yo misma he participado, precisamente porque queremos ver vidas transformadas y relaciones transformadas y personas que conozcan a Jesús y sepan que se puede aplicar su palabra. Y ese es el corazón que hay detrás de lo que hacemos también. Así que gracias por compartir con nosotros lo que ha sido tu propio camino de fe. Muchísimas gracias a ti, Lola. A ti.